Buenas tardes, buenos días. Primero quisiera saber, todos pueden escuchar claramente, no hay problemas de audición, de audio. Muy bien. ¿Qué tal ahora? Muy bien. Entonces, empecemos con... muchas gracias por asistir, nos da mucho gusto su presencia. En este sábado el compañero Genaro Tolosa Vizcarra nos va a acompañar con su ponencia titulada Salvador Alvarado, sinaloense ilustre. Entonces, Genaro Tolosa es licenciado en Ingeniería Civil y ha cursado la totalidad de la carrera en Filosofía, ambas licenciaturas otorgadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En su trayectoria profesional ha trabajado en el sector público y privado, haciendo mención de dos organismos, el así denominado INPLAN o Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán. Actualmente trabaja en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Ya ha participado en 3 ocasiones en los ciclos de conferencia impartidos por esta organización, Amigos del Saber. Y sin más preámbulo, le damos la palabra. Pues muchas gracias al compañero Amadeus por presentarme, muchas gracias también por sus aplausos. Pues es la tercera ocasión en que me toca platicar sobre algún tema. En la primera ocasión platiqué sobre Rousseau y Maquiavelo, hice una comparación de sus obras, de su filosofía política, particular en cada uno de ellos y las relaciones que había. Luego me tocó también tener una participación en relación al libro de Giovanni Sartori sobre Homo Videns, sobre este tema de la influencia de los medios masivos de comunicación, ¿no? En cómo van haciendo o formando la opinión pública y hasta los hábitos de consumo y hasta las expectativas de vida. Y bueno, en esta ocasión se dio la oportunidad de una plática aquí con el señor presidente de nuestra asociación, Susano Armenta, también con el compañero Amadeus, y otro la oportunidad de una plática sobre don Salvador Alvarado. La ponencia se titula El general Salvador Alvarado, un sinaloense ilustre. Y en general tenemos poco conocimiento de don Salvador Alvarado, tal vez porque hizo más vida en Sonora y en Yucatán que en Sinaloa. De hecho, hay en un principio, después de su vida y de los investigadores que estudian su vida, ciertos historiadores, había la duda si había nacido en Sonora, si había nacido en Sinaloa. El caso es que hasta ahorita se tiene un documento de un acta de nacimiento en que se hace acto de fe de que nació aquí en Culiacán. O sea, no solo estamos hablando de un sinaloense, sino estamos en Culiacán y estamos hablando de un culichi por nacimiento, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. Pero don Salvador Alvarado, ya en su adolescencia, le tocó vivir en un pueblito llamado Pótam, ahí cerquita del río Yaqui, en Sonora. Ya posteriormente, se vino esa época tan convulsa que fue la Revolución Mexicana por lo que se le recuerda a Alvarado principalmente es por su obra como gobernador en el estado de Yucatán. Entonces titulamos la conferencia o la ponencia como un sinaloense, general Salvador Alvarado, un sinaloense ilustre, pero bien podemos decir como un historiador. No sé si es José C. Valadez el que dijo que Alvarado era un sinaloense por nacimiento, un sonorense por adopción y yucateco por su obra. Es decir, llama la atención esta vida tan interesante que tuvo el general Alvarado. Bueno, entonces más que
más que dar una lectura, una ponencia, yo quise resaltar puntos sobre la vida y la obra del general Alvarado. Y lo que podríamos decir en primera instancia de él es que, recordando una frase de Martin Heidegger, un filósofo se le denomina un filósofo existencialista del siglo XX. Bueno, yo cuando pienso en Alvarado pienso en esa frase de Heidegger, ¿no? De que quien piensa, no es exactamente así como la dijo, ¿no? Pero es la idea, ¿no? Quien piensa lo grande, se equivoca a lo grande. Sin embargo, o sea, yo agregaría, también acierta a lo grande. Es decir, Alvarado en su acción como gobernador, como militar, como empresario, como guerrillero, como propagandista, o sea, tuvo una vida muy, ¿cómo se puede decir? Compleja, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Es decir, la mayoría que hacemos, estudiamos alguna profesión, nos dedicamos a un oficio. Sin embargo, don Salvador Alvarado fue un tipo muy luchón, por decirlo de alguna manera, le interesó mucho siempre educarse a sí mismo, o sea, fue un autodidacta. O sea, no se tienen pruebas, ningún historiador da pruebas de si estudió alguna profesión universitaria equivalente de esa época. No se tienen pruebas. De hecho, Martín Luis Guzmán, este gran narrador de la Revolución Mexicana en sentido literario, en su libro El Águila y la Serpiente, hace, yo creo que la mejor mención que me he topado sobre don Salvador Alvarado, que les voy a citar algunas frases de Martín Luis Guzmán sobre el carácter de Alvarado. O sea, nos dice Martín Luis Guzmán, lo voy a citar, ¿no? de su libro El Águila y la Serpiente. También se conocía a primera vista, dice Martín Luis Guzmán, que Alvarado era un megalómano, es decir, alguien muy creído, ¿verdad? Pero era un megalómano honrado, es decir, de los que no ocultan su megalomanía, ¿cómo se puede decir? Su mucha amor hacia sí mismo, ¿no? Ni la disfrazan. Tenía sobre su escritorio un completo arsenal de fotografías suyas en multitud de tamaños, posturas y formas. Lo que más dice Martín Luis Guzmán de él: su actividad mental me produjo vértigo a los 5 minutos de tratarle. En cada 20 palabras esbozaba un propósito que, puesto en obra, habría cambiado la faz del mundo. Pero bueno, luego lo hice de manera socarrona Martín Luis Guzmán, porque de hecho Martín Luis Guzmán trabajó para Alvarado en el periódico El Heraldo de México. El Heraldo de México de esa época. Actualmente también existe un Heraldo de México. O sea, otra actividad de Alvarado. O sea, fue empresario, pero también fundó un periódico. De gobernador incluso había un periódico oficial en el gobierno revolucionario que él tuvo de Yucatán. O sea, él llegó ahí no por elecciones, llegó por encargo de Carranza. En el momento que Carranza manda a Alvarado a Yucatán, se está disputando el poder, ¿no? El poder, perdón, se está disputando el poder tras vencer tanto Villa, tanto Carranza, si se puede decir también Zapata, pues colaboró en que Victoriano Huerta se fuera del país. ¿No? O sea, bien sabemos, si nos acordamos un poquito de la Revolución Mexicana, Madero llega al poder después supuestamente de la Revolución Maderista. Entonces en ese aspecto bien sabemos que Huerta derrocó a Madero, pero ¿quién derrocó a Huerta? Lo derrocaron por los ejércitos villistas, zapatistas y carrancistas. Entonces cuando Carranza manda a Alvarado a Yucatán, se está dando ya la disputa entre Villa principalmente y Carranza. O sea, expulsan a Huerta del país y no se ponen de acuerdo, ni Carranza ni Villa. Hay historiadores como Pedro Salmerón, que tiene un libro muy interesante que yo los invito a leer. Se llama 1915, México en guerra. Tal vez es uno de los episodios menos conocidos que tenemos nosotros sobre la historia del país. En este año se decide el proyecto de país, que todavía, no sé si podemos decir, sufrimos las consecuencias o gozamos de las consecuencias, ¿no? De que haya triunfado esa facción, es decir, los carrancistas. Entonces yo los invito a leer este libro. Entonces, en ese sentido, cuando Alvarado lo mandan a Yucatán, se da esa disputa y Alvarado
se da cuenta de que el encargo principal que le da a Carranza es financiar a los ejércitos carrancistas, financiar a Obregón. O sea, todos conocemos que Obregón venció a Villa, ¿verdad? En las batallas de Celaya, en las batallas de Guanajuato, y luego el villismo no tuvo otro remedio más que irse arrinconando al norte, refugiarse en Chihuahua para allá. Ni modo, se volvió Villa un guerrillero, ¿no? Volvió a sus inicios, ¿no? Pero todo fue producto de ¿qué? O sea, ¿de dónde? O sea, ¿cómo es posible que el ejército carrancista, el ejército comandado por Obregón, que tenía la jefatura de operaciones, así se llamaba a grosso modo, ¿no? El título que él tenía como alto mando, ¿no? De los ejércitos carrancistas? A lo mejor es muy importante preguntarnos, o sea, ¿cómo fue posible que durante un año, o más de un año, casi 2 años, o sea, los carrancistas estuvieran acosando al villismo constantemente? O sea, de algo para lograr esas tareas se necesitan recursos, ¿no creen? O sea, tener un ejército de 10,000 hombres, 20,000 hombres, 30,000 hombres, armados, alimentados, se requieren recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo los carrancistas ganar la guerra, ¿no? Ganarle la guerra a Villa y a Zapata? Pues con recursos, ¿no? Principalmente del estado de Yucatán, porque en ese momento Yucatán era de los lugares del país donde la revolución no había tenido ahí influencia, no había, ¿cómo se dice?, robo de ganado o requisición de ganado por las tropas revolucionarias. Tampoco las tropas revolucionarias en esa región llegaron y saquearon las haciendas o las unidades de producción agrícola. Entonces, uno de los principales financiadores de la campaña carrancista, obregonista, fue Alvarado. Y también pues se le tendría que reconocer a un general algo olvidado ya, Pablo González, porque pues se le olvidó porque mató a Zapata o mandó a matar a Zapata. Se llama, insisto, el general Pablo González. Él controló territorios donde había producción petrolera. Entonces, si nos damos cuenta, Carranza fue un tipo muy inteligente, logró controlar zonas estratégicas económicas del país, y gracias a eso pues triunfó su causa. Bueno, entonces he llegado a este punto para tratar de mencionarles puntos pues importantes para ver la vida interesantísima que tiene don Salvador Alvarado, porque aparte de ser militar, bueno, en este caso he estado resaltando más su función como gobernador, ¿verdad? Teniendo ese encargo de parte de Venustiano Carranza, pero él inició sus actividades militares en Sonora. De hecho, le tocó la campaña contra Huerta junto a generales como Obregón, como Benjamín Gil, como Plutarco Elías Calles, con Manuel M. Diegues. O sea, son un montón de nombres ahorita que les estoy diciendo, y a lo mejor algunos se acordarán de una calle, ¿verdad? De aquí, de Culiacán o de otra parte, pero son generales que fueron destacadísimos. Entre ellos, bueno, aquí en Sinaloa, de aquí nos acordamos principalmente de Ramón Iturbe, nos acordamos del Granito de Oro, Rafael Buena, de Ángel Flores, que lo estimaba mucho Obregón, aunque luego murió bajo circunstancias medio sospechosas, ¿no? Al modo, ¿no? En tiempos de Obregón y Calles todos murieron de manera sospechosas, ¿verdad? Entonces, me desvío un poco del asunto, pero en su carrera militar, otro punto a agregar, en su carrera militar Alvarado inició en la campaña contra, bueno, de hecho, él había, bueno, obviamente como militar y estando a cargo de tropas de miles de soldados, que ya podríamos decir que ya es una magnitud militar, su actividad la inició en Sonora. La rebelión de Pascual Orozco, ¿no? Cuando todavía Madero está en el poder, él entró a los tiros, por decirlo de alguna manera, era mayor, creo, no sé si era general, no, todavía no era general brigadier, le empezaban a dar el título de general brigadier ya en las campañas, sobre todo en las batallas de Santa Rosa y Santa María, ahí cerquita de Guaymas, Sonora, que fueron de los triunfos más sonados, por lo menos en la campaña de Sonora, ¿no? O sea, porque, disculpen, en el caso de esta lucha contra Huerta, pues se dio
una lucha en todo lo que fue el norte, Sonora, Chihuahua y Coahuila, ¿no? Fueron los principales frentes en los cuales se batalló contra la dictadura de Huerta, que había asesinado a Madero. Entonces, esa es la faceta militar de Alvarado, con la cual empezó. Sin embargo, pues llegó un momento en que a él le encargaron el famoso sitio de Guaymas. Ahí se quedaron embarcaciones del régimen huertista y Alvarado le tocó la tarea de estar ahí, estar cerquita, sitiando ese lugar, ¿no? Para que no hubiera movimiento de esas embarcaciones. Después se vino toda una serie de trama política, en este caso, pues en ese entonces estaba de gobernador Maytorena, José María Maytorena, también de los nombres algo olvidados en la historia de nuestro país y que terminó siendo simpatizante del villismo. En ese momento hubo una serie de tramas políticas y a Alvarado se le terminó volteando la tropa. O sea, la mayoría de la tropa de Alvarado eran soldados yaquis, pues pagados a sueldo y de una u otra manera siempre interesados en sus mismos problemas, ¿no? De la tribu yaqui, es decir, que le respetasen sus zonas de cultivo y que no hubiera invasiones de los mestizos, ¿no? Pero hay un momento en que se da toda una trama política y Maytorena decide apresar a Alvarado. Alvarado en ese momento, uno de sus momentos más delicados políticamente y militarmente, bien pudo haber sido fusilado. Le toca la suerte de que se convoca la famosa Convención de Aguascalientes. O sea, los generales, en esas diferencias que tenían Villa y Carranza, decidieron hacer una convención y uno de los primeros comunicados o órdenes que dio la convención era la libertad de los presos políticos. Entonces ahí le tocó mucha suerte a Alvarado y se pudo liberar ahí de la prisión en la cual estaba en Sonora. Entonces ya libre él, Alvarado, haciendo pues la semblanza político-militar de Alvarado. Ya después de eso se da la oportunidad de que pues no se ponen de acuerdo los revolucionarios en la Convención de Aguascalientes. Unos desconocen a Carranza, son los que forman el famoso gobierno de la Convención, que declaró como jefe militar principal a Villa, ¿no? Y a Zapata. Entonces en ese momento pues Carranza obviamente se va con sus generales de confianza. Obregón coqueteó un poquito con la Convención de Aguascalientes, quiso desconocer a Carranza como líder del ejército constitucionalista y pues Carranza pues se termina pues haciéndose de los servicios pues del general Álvaro Obregón, del general Pablo González y también de Alvarado, ¿no? Que ya tenía la oportunidad de seguir, bueno, de tener esa libertad para poder seguir luchando, ¿no? Políticamente y en armas. Entonces ya para terminar esta semblanza a grandes rasgos de Alvarado, él le toca de hecho luchar con los zapatistas. A lo mejor si alguien es muy fan de Zapata aquí entre nosotros, no sé si sea Gabriel, algo fan de Zapata, pues sí, o sea, Alvarado luchó contra Zapata. Lo que sí pasa es que en cierto momento en la lucha contra el zapatismo ahí en el centro de la República operan tanto Obregón como Alvarado. Obviamente Obregón tenía el máximo cargo del ejército constitucionalista, Alvarado era como un complemento junto a otros generales ahí en el centro de la República. Y Carranza se da cuenta que Alvarado y Obregón no pueden verse ni en pintura, es decir, no podían trabajar juntos porque ya la serie de envidias, ¿cómo se puede decir?, de celos mutuos, porque o sea, hay que reconocerlo, Obregón y Alvarado fueron hombres talentosísimos. Les recomiendo, a lo mejor muchos no simpatizarán con Enrique Krause sobre sus opiniones políticas y todo eso, pero yo les recomiendo su serie Biografía del Poder. O sea, tengan la oportunidad de leer la biografía de Álvaro Obregón, es sorprendente. Es un tipo que fue, aquí en Nabolato, fue mecánico tornero, fue pequeño agricultor antes, ¿no? Porque él venía de una familia que ya venía en decadencia económica, que tenían tierras abundantes allá en Sonora, allá por Navojoa. Creo que llegó a vender zapatos, es decir, fue un luchón tremendo, por decirlo de manera coloquial, a Álvaro Obregón.
y tenía inquietudes hasta literarias, o sea, hizo poemas que pues gente pues experta, ¿no? O sea, a lo mejor un Villaurrutia, un Ramón López Velarde, o un escritor como Martín Luis Guzmán se burlaba. De hecho, Martín Luis Guzmán se burlaba de los manifiestos de Alvarado, de Obregón. Se reía de los manifiestos de Obregón porque decía cosas como esta, ¿no? De que vamos a asfixiarlos, vamos a asfixiar su sed de venganza de los huertistas en su propia sangre. O sea, tenía unas metáforas así medio exageradas, ¿no? Y decía, no, pues este crimen contra Madero es lo más atroz que pudo ocurrirle a la humanidad. Casi decía eso, esos manifiestos Obregón, ¿no? Y lo decía de una manera literaria, pues no tan instruida, ¿no? Entonces, sin embargo, Obregón, si terminamos de leer su biografía, terminó siendo empresario, eso sí, o sea, con créditos del Estado, ¿verdad? Y favorecido por sus cuates, ¿no? En el poder, ¿no? Sobre todo en el régimen de Calles, le concedieron muchos créditos los bancos agrícolas. Sin embargo, fue un tipo fue un tipo hábil políticamente, tuvo alianzas con organizaciones obreras. De hecho, es el origen de la típica manera de gobernar del PRI. O sea, ya ven que el PRI pues se divide en 3 secciones, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿no? O sea, el sector obrero, el sector campesino y el de las organizaciones populares. Lo que no puedes encajar, o sea, lo que el PRI no pudo encajar en su momento como obrero, como movimiento obrero o movimiento campesino, lo denominó organizaciones populares, ¿no? La famosa CENOP. Entonces, el precedente de esta manera de operar del PRI pues viene desde el talento político que tuvieron Calles y Obregón, que pues también hay que admitirlo, no fueron tipos suavecitos. O sea, es decir, en la sucesión presidencial que se dio, ya ven que primero Obregón gobernó de 1920 a 1924. Luego Calles de 1924 a 1928, si no me equivoco. Y la sucesión presidencial que se dio siguiente, pues se pretendía reelegir Obregón. Y pues se dio la famosa matanza de Huitzilac, creo, cerca ahí del Estado de México. Cuidado, bueno, no me acuerdo bien precisamente el estado de Huitzilac. Bueno, la bombilla asesinaron a Obregón. Pero en Huitzilac hubo la matanza de estos generales de Francisco Serrano, antiguos colaboradores de Obregón, y de Arnulfo R. Gómez, pero de una manera así, con saña, porque les avisaron a Obregón y Calles que los querían matar, estos mismos. O sea, podemos victimizar mucho a Arnulfo R. Gómez y a Francisco Serrano, pero lo mismo que le hicieron a Obregón y Calles a ellos, es lo que le iban a hacer ellos a Obregón y Calles. O sea, ¿por qué? Porque en esos días pues no había un aparato institucional para llegar a la presidencia. O sea, tardó tiempo en que hiciéramos vida institucional. Bueno, me desvié aquí un poco respecto a Alvarado, en el sentido de que esa rivalidad entre Obregón y Alvarado era porque eran hombres de muchísimo talento. Tal vez Obregón, un tipo menos interesado en conocer la situación internacional la situación internacional de su época. En cambio, Alvarado pues leía, les voy a decir unos cuantos autores de su época que leía Alvarado. Leía Le Bon, tal vez es un autor ya muy poco leído actualmente, pero pues leía Marx, un autor muy actual. Leía Darwin, leyó a Herbert Spencer. No sé si llegó a leer a Spengler, a Oswald Spengler, este alemán que tiene una visión así de que las civilizaciones están en pugna, ¿no? Una cosa son los países de habla inglesa, otros los de habla española, hay conflictos siempre. También leyó a la literatura pues clásica, Shakespeare, etc. Entonces era un tipo, Alvarado, que continuamente pues él mismo quería mejorar, y de todos tipos de temas. O sea, leía economistas, leía sociólogos, leía historiadores. Entonces Alvarado pues los dos eran muy creídos, pues, pero el intelectualoide era Alvarado, ¿no? Y el hombre práctico de empresa, militar destacado, muy buen organizador, era Obregón.
Entonces nunca pudieron entablar. O sea, es una de las grandes tragedias de nuestro país, ¿no? O sea, como hombres talentosos no pudieron, ¿cómo se dice?, ponerse de acuerdo y encontrar enemigos comunes que serían los más naturales. Es decir, en ese tiempo, pues los estadounidenses, si no invadieron México fue de milagro. ¿Por qué? Porque se dio la Primera Guerra Mundial, que si no, o sea, la expedición contra Villa, no sé si se acuerdan de que Villa asaltó Columbus, esta comunidad estadounidense, se dio la famosa expedición punitiva. Quisieron encontrar a Villa en Chihuahua, pero pues ¿quién conocía mejor Chihuahua que los bandoleros? Y un ex bandolero era por excelencia Villa. Entonces, o sea, lo que yo digo es que, o sea, me parece una tragedia recurrente en nuestra historia que hombres tan talentosos como fue Alvarado, como fue Obregón, como fue Villa, como fue Zapata, no pudieron de una u otra manera establecer una alianza y ver hacia otros frentes, hacia otros problemas del país, ¿no? Los intereses extranjeros en esa época. En esa época, o sea, si ahora decimos que el petróleo, ¿no?, casi ya no es de México, en esa época mucho menos. A las explotaciones petroleras en esa época estaba totalmente indefenso el Estado mexicano y la legislación ante las presiones de Estados Unidos. Entonces, qué pena que en esa época hasta se daba la ocasión de que había generales que les pagaban las compañías extranjeras para que no llegaran los zapatistas o los villistas o Carranza a afectarle sus intereses. O sea, qué pena que estos hombres de talento no hayan podido ponerse de acuerdo, cosa que pues pareciera que pasa también actualmente, ¿verdad? Tanta pugna, ¿verdad?, entre la partidocracia, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas podemos destacar de Alvarado? Pues él no solo fue un hombre de acción, fue un hombre de letras. O sea, escribió libros. Un libro ya que no se edita, pero que puede encontrarse en internet. Yo lo encontré buscándolo mucho en internet a través de este sitio de internet Amadeus, que es Archive, bueno, lo voy a decir así, leyéndolo de manera así medio vulgarona, ¿no? Archive.org. Es un sitio donde está varios escritos de Alvarado, entre ellos el que les quiero mencionar, La Reconstrucción de México. O sea, ¿qué vio Alvarado en su tiempo? La revolución de 1910 a 1920 fue, o sea, si nosotros creemos que estamos en una situación difícil, o sea, insistir, o sea, es importante leer un poquito de historia, al menos. De 1910 a 1920, ¿qué se da? La revolución maderista, porque hablamos de revolución mexicana, pero como bien dice Paco Ignacio Taibo o Pedro Salmerón, entre otros historiadores, no fue una revolución, fueron revoluciones, fueron guerras sucesivas. Primero se dio la revolución de Madero, luego se rebela entre Madero y Orozco, digamos rebelión orozquista, ¿verdad?, que también Zapata se rebeló a Madero, rebelión zapatista. Derrocan a Madero, ¿qué se da? La rebelión contra Huerta, ¿verdad? ¿Qué se le puede denominar? Pues la revolución contra Huerta. Sale del país Huerta, como ya lo mencionamos. No se pusieron de acuerdo los revolucionarios. ¿Qué se da ahora? Otra revolución, otra guerra. Carranza contra Villa y Zapata. Gana Carranza. Ganando Carranza, así de manera muy esquemática, ¿verdad?, y muy general. Gana Carranza, se convoca al a la elaboración de la Constitución de 1917, que por cierto Alvarado mandó diputados de Yucatán a tratar el tema de los monopolios. Ahorita voy a abundar un poquito en el tema. Entonces, otra actividad de Alvarado, se involucró en cuestiones legislativas. Bueno, luego siguiendo, Carranza no puede pacificar el país. ¿Y qué se da en 1920? La rebelión de Agua Prieta, es decir, liderada por los sonorenses y por el estado de Sonora. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente todo el mundo desconoce a Carranza. O sea, fue la revolución menos sangrienta, de hecho, ¿no?, de 1910 a 1920. Prácticamente el único que murió fue Carranza.
en Tlaxcalatongo, allá en Puebla, ¿no? O sea, si es famoso ese pueblo es porque ahí murió Carranza. Y después de 1920, pues, hay un interinato en la presidencia de don Adolfo de la Huerta, un presidente un personaje también muy olvidado, que tiene unas memorias que se las recomiendo mucho. La verdad, esas memorias, se acuerda de don Salvador Alvarado, se acuerda del carácter de Villa, da anécdotas hermosísimas acerca del carácter de Villa, que así como mataba en un instante, así como en un instante de rabia mataba a Villa, así era de generoso también. Andaba, no sé, en tiempos de la convención andaba Villa viendo niños en la calle y le decía al regente: hey, estos niños hay que ponerlos en un hospicio o algo así, hay que darles comida, hay que mantenerlos, hay que darles educación. O sea, Villa era esos dos polos opuestos. Mucha generosidad ante quien le simpatizaba y frialdad al matarlo si no le caías bien. O sea, de hecho, Martín Luis Guzmán en sus creo que en la águila y en la serpiente, en ese texto, menciona sus encuentros con Villa y el miedo que provocaba a Villa. Ay, no le voy a decir esto a Villa porque si no, pum. No voy a decir esta otra cosa porque si no, igual. Entonces, como les digo, ya terminando el tema de las revoluciones, llegó Obregón a la presidencia después del interinato de don Adolfo de la Huerta, mediante elecciones. No llegó como Carranza. O sea, Carranza llegó porque fue el vencedor del villismo del zapatismo. Obregón, bueno, de una manera muy inteligente, porque en real vencieron a Carranza, ¿verdad? Y a los carrancistas en la rebelión de Apreta. Pero la disimula un poco, llegó por elecciones y luego se da la rebelión de la huertista, es decir, supuestamente liderada por don Adolfo de la Huerta, que sin embargo pues fue un títere, ¿no?, de muchísimos generales ambiciosos, ¿no?, en su época. Entonces, si creemos que en la actualidad estamos en una situación dificilísima, o sea, a favor de acercarse, no necesariamente hay que leer muchas veces a obras así copiosas como las de Pedro Salmerón, ¿no?, u otros autores. En YouTube me parece que es una dinámica muy interesante que a lo mejor habría que considerar. Amadeus, Susano, hacen pláticas ahí en el Zócalo y convocan a gente, ¿verdad? O sea, y se ponen a hablar de diferentes temas y vamos a hablar ahora de Carranza, vamos a hablar ahora de Villa, vamos a hablar ahora de Felipe Ángeles, o sea, hablar de todos los personajes de esa época, ¿verdad? E invitan a la gente, ¿no? Y se ponen a platicar, la gente pregunta, y yo creo que es una bonita manera de hacer historia, ¿no?, en la actualidad. Bueno, entonces, su libro más importante, Alvarado, es La Reconstrucción de México. Yo, pues, si se quieren acercar, yo les puedo facilitar el archivo electrónico. No lo tengo impreso, me imagino que si lo imprimo saldrían bastantes hojitas. Es un libro que creo que en su época se hizo en 2 tomos. Hay ciertas fuentes que dicen 3 tomos. Hasta ahorita yo he podido encontrar nomás 2 tomos. Y fíjense, disculpen, fíjense de los temas que habla Alvarado. Aquí tengo unas impresiones con los índices de la temática bueno, por lo menos del tomo 2, y habla de temas como estos, Alvarado. O sea, habla del problema social, titula un capítulo Problema Social. Luego, dentro de ese capítulo hay subcapítulos que hablan de las causas de la mortalidad infantil en ese tiempo. Habla de la necesidad de reformar la educación, la necesidad de que existan baños públicos. Imagínense cómo se estaba en la época. La necesidad de que haya, por ejemplo, habla del problema del indio. Habla la necesidad de educar al indio. ¿Qué otros temas podemos ver ahí? El problema del niño. O sea, ¿cuánta actualidad tiene esto? O sea, habla que hay que hacer instrucción obligatoria a los niños vagabundos, a los niños atrasados, que tiene que haber escuelas parentales, o sea, bueno, las denomina parentales, es decir, para padres. Menciona que debe haber congresos nacionales de madres. O sea, bueno, son temas que uno dice, están medio, podríamos ver que son de actualidad. Entre otros puntos que habla fíjese, de 3 temas muy interesantes. Tal vez uno de los capítulos muy interesantes, en que el problema de su época, a su juicio, era de que había una ciudadanía del silencio. O sea, hay una ciudadanía que no protesta y que no es activa, ¿no?
en los problemas públicos. Luego habla de la ciudadanía del cuartelazo, es decir, los que sí tienen las armas quieren decidirlo todo a base de la violencia, ¿no? Ese tipo de ciudadanía. Y luego habla de la ciudadanía del voto, que no es suficiente el voto por votar. Disculpen. Y luego habla de las lacras sociales en su época. Para él, por lo menos el pulque en el centro del país. Es decir, el alcoholismo. Luego habla del capitalismo ocioso, es decir, de los empresarios ociosos, esos que viven nomás de qué, del presupuesto público, ¿no? Porque tienen algún compadre ahí en un cierto puesto y pues no tienen la necesidad de arriesgar su capital, ¿no? Hay una manera de que ellos tienen acceso a un capital pues sin mucho riesgo, ¿no? Y sin incentivarlos a tener, sin incentivarlos a mejorar el producto o servicio que ellos realizan. Entonces, no sé, me imagino que muchos no conocen a Alvarado. Imprimí ahí algunas hojitas, me faltó distribuirlas. Ahí si me haces favor, Amadeus. Son algunas impresiones. Pero pues Salvador Alvarado pues tenía este aspecto, medio regordete, ¿verdad? Y bueno, el típico bigote de la época, ¿verdad? Puntiagudo. Y si se fijan, pues sigue siendo motivo de estudio. Sigue siendo motivo de estudio. Y fíjense cómo se titula este número de la revista, una muy bonita revista que yo le recomiendo leer. Se llama, según tengo entendido, Relatos e Historias en México. Entonces, si se fijan en esta edición de la revista, pues, ¿quién hace el artículo? Ahorita les voy a mencionar, pues, dos personas que conocen y que podemos acceder a través de YouTube y pueden decir cosas mucho más abundantes de las que yo he dicho aquí en la ponencia. Bueno, en esta plática más que nada, entre uno de ellos pues está Francisco Paoli Bolio, que es un participante del programa de Canal 11 Primer Plano. A lo mejor algunos han visto ese programa de opinión política. Entonces, ¿cómo titula ese artículo Francisco J. Paoli Bolio, que ha estudiado muchísimo Alvarado? Lo titula Guerrero y Estadista Revolucionario, porque principalmente ese fue Alvarado, fue un militar destacado. No con las credenciales de un Obregón, no con las credenciales de un Villa, en cuanto a táctica militar, o sea, hablando en términos militares, pues fue un militar competente, pero no a esas alturas. Sin embargo, tal vez ningún gobernador de algún estado de la época tuvo el empuje que tuvo Salvador Alvarado en las acciones que realizó en Yucatán. Que para finalizar, por lo menos en el aspecto revolucionario, porque para mí es el aspecto más revolucionario de Alvarado, viviendo nosotros en una época en que las compañías extranjeras, pues, o sea, no sé, yo creo que una General Motors, bueno, no tanto, ya la General Motors ya está casi caduca, ¿no? Pero lo que es la Chrysler, Toyota, McDonald's, Burger King, todas esas compañías terminan teniendo un peso político por su economía mayor que cualquier gobernador del estado de la República, del estado que ustedes quieran. Entonces, lo verdaderamente revolucionario de Alvarado, y así regresamos al encargo que le dio Carranza de financiar la guerra contra Villa y Zapata, lo revolucionario de Alvarado, a mí me parece de manera más extraordinaria, es que combatió un monopolio económico extranjero impuesto aquí en México, el del monopolio del Enequén. O sea, en ese entonces el Enequén era muy solicitado porque se podían hacer cuerdas gracias a sus fibras. Entonces, las compañías gringas, los granjeros gringos ocupaban a granel ese tipo de cosas. O sea, y durante muchos años pudieron bajar el costo del Enequén a tal grado que los más afectados fueron los campesinos e indígenas yucatecos. Entonces, Alvarado
muy inteligente, llega a Yucatán y dice, bueno, ¿cómo hago para que se siga produciendo mucho sin que los hacendados me quieran, ¿cómo se dice? Me quieran hacer una revuelta, o que vayan con Carranza, anden tocando su puerta, traten de sobornarlo y me traten de evitar controlar este territorio y cumplir la misión que me dio Carranza. Pues muy fácil, dijo Alvarado, pues voy a impulsar el movimiento campesino y el movimiento obrero, y yo lo voy a controlar también. De esa manera yo a los hacendados los voy a poder controlar. Si yo incentivo a que los campesinos luchen por sus consignas, por un mejor sueldo, por un lugar digno donde vivir, por tener libertades públicas, si yo les doy esas facilidades a los obreros y a los campesinos, pues los hacendados van a necesitar un intermediario, ¿verdad? Y qué mejor que yo. Entonces, pero lo grandioso de Alvarado es que, aparte, para lograr eso, hizo uso mejor de una institución que ya existía, la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén. Era una comisión que trataba pues de darle máximos beneficios a los hacendados. Sin embargo, terminaron beneficiándose nomás un grupito de hacendados y unos intermediarios con este monopolio extranjero, que bueno, no he mencionado todavía el nombre de la compañía, pero es la Harvester, la compañía Harvester, que de hecho pues era parte del grupo de ¿cómo se llamaba este gran monopolista gringo? John P. Morgan, no me acuerdo bien del primer nombre, ¿no? Pero fue uno de los principales ricos de Estados Unidos en su época. Entonces, lo grandioso de Alvarado es que pudo con esa institución ponerse de acuerdo con los hacendados, garantizarles precios, y que el único medio con el cual se podía comercializar el enequén hacia el extranjero era a través de esa comisión. Entonces, de esa manera no había muchas oportunidades de que esta compañía intentase bajar los precios. De hecho, le permitió, Alvarado llegó a su gobernatura, costaba como 8 pesos, cierta cantidad de pesos de la fibra del enequén ya procesado, después de que ya casi en 1918 prácticamente ese precio se había cuadruplicado. Entonces, todo ese dinero, ¿a dónde se fue? A la campaña contra Villa, contra Zapata, pero se fue a crear miles de escuelas, se fue a financiar el movimiento obrero en Yucatán, y de ahí pues surgió Felipe Carrillo Puerto, y de ahí, como bien dice Francisco J. Paoli Bolio, y ahí son los orígenes del nuevo Estado mexicano, porque las características del gobierno de Alvarado en Yucatán empezaron a emularse en diferentes partes. Garrido Canaval en Tabasco, el general Francisco J. Mújica en Michoacán, y ya mucho más tarde don Lázaro Cárdenas. Entonces, el gran precedente de este hito mexicano del siglo XX, que es la expropiación, tal vez, o sea, no hay cosa más que presumamos los mexicanos como acto de soberanía que la expropiación petrolera. Pues antes ya había existido una acción contra monopolios extranjeros y contra intenciones extranjeras de favorecerse más ellos con nuestros recursos naturales. Entonces, un gran precedente de Cárdenas, ese es Alvarado en ese sentido. Entonces, ya nomás para finalizar esta plática, pues les quiero mencionar que su vida personal, Alvarado, pues fue algo trágica, porque pues murió uno de sus hermanos en ese tiempo los yaquis y los sonorenses, bueno, los agricultores sonorenses tenían muchos conflictos. Su hermano murió raptado por yaquis. Luego son chismecitos, ¿verdad? Chismecitos sobre la vida personal de Alvarado. Su primera mujer murió prácticamente, no sé si se murió en un manicomio, un hospicio, pero murió alteradísima de los nervios, porque cuando era magonista, cuando era revoltoso, guerrillero, por allá antes de 1910, tocaron a la puerta alguien que estaba persiguiendo a Alvarado, y Alvarado le había dicho a su mujer: hey, no abras la puerta, ¿no? Por favor, porque me andan buscando.
Entonces fueron muy abusados estos amigos, tocaron la puerta y dijeron: hey, somos amigos de Alvarado, queremos salvarlo, lo están persiguiendo. Y la señora como que tuvo demasiada ingenuidad, les abrió la puerta y la amarraron, la golpearon, la amagaron, tenían armas, y Alvarado no tuvo de otra más que escaparse. Entonces fue un episodio muy difícil, yo creo que en su vida, ¿verdad? Porque pues no fue el acto más valiente del mundo, pero bueno, la verdad, si no se hubiera escapado, lo hubieran fusilado. Posteriormente, ante esa crisis nerviosa, así se quedó la señora. Entonces ya al final de su vida, Alvarado pues participa también en la rebelión de la Huertista, no estuvo de acuerdo de que Calles sucediera a Obregón. Y él le manda una carta a su mujer, diciéndole estas palabras. Déjenme ver. Bueno, le dice algo así. Le dice: por cuestiones de amistad y compromiso político, vuelvo a tomar el camino de las armas, ¿no? Es preferible, le dice, es preferible que seas viuda de un valiente. Es preferible que seas viuda de un valiente que seas esposa de un cobarde. Entonces, bueno, prácticamente en ese momento la rebelión de la Huertista estaba derrotada, pero su amigo de la Huerta, que yo creo que no era tan amigo, lo volvió a mandar y dijo: bueno, Alvarado, te encargo la campaña de ahí del sur, allá por Chiapas y Tabasco. Y se animó Alvarado, me imagino, porque pues tenía ciertos compromisos políticos, muchos amigos que se la jugaron en la rebelión de la Huertista. Y pues terminó muriendo Alvarado allá por Chiapas, en una población que se llama El Hormiguero. Y fue, pues, como fue en la época, ¿no? Murió a traición por un tal Federico Aparicio. Y hay constancia de eso porque la viuda de Alvarado, que ahí ya era la segunda esposa, Laura Manzano, hay una constancia, hay una sesión de la Cámara de Diputados en que ella pues dice: no, ese Federico Aparicio no debe ser miembro del ejército, mató a traición a mi marido, y cómo puede ser posible. Entonces yo la única manera en que me explico de que Alvarado se haya arriesgado a tal tarea, a regresarse, porque en la rebelión de la Huertista lo capturan en Jalisco. De hecho, Lázaro Cárdenas le perdona la vida, no lo fusila, y de hecho a Lázaro Cárdenas, al Granito de Oro le perdonó la vida a Lázaro Cárdenas, eran masones, creo, Buelna y Cárdenas. Entonces, si nos damos cuenta, pudo haber muchas traiciones en esa época, pero la gente que tenía cierta virtud y cierto reconocimiento hacia el otro, no hacía lo que hacía Obregón, ¿no? De que fusilaba a todo el mundo. Entonces, pues la única manera en que yo me explico de que Alvarado se haya arriesgado de nuevo la vida es que fue una experiencia muy traumática, que se haya vuelto loca su primera mujer, ya no la volvió prácticamente a ver, y pues dijo: no, pues mi segunda esposa no quiero que me recuerde así, quiero que me recuerde de la manera totalmente contraria, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues serían los puntos que yo quería platicar con ustedes. Si tienen alguna duda, pues platicamos al respecto. Muchas gracias por su atención.